Bueno, esta presentación la queríamos hacer, digamos, para compartir con ustedes lo que es un trabajo que venimos realizando como en paralelo a todas las evaluaciones y modelaciones de riesgo que hacemos y que algunas las hemos compartido ya, y que tiene que ver más con las características o las formulaciones subyacentes a lo que es la evaluación del riesgo propiamente. Entonces, la evaluación del riesgo, como todos sabemos, pues si yo tengo una sucesión de desastres a lo largo del tiempo y si miro hacia el pasado, pues todo está determinado, y si miro hacia el futuro, pues nada está determinado y por lo tanto es un problema totalmente dominado por la incertidumbre. Pero usualmente es una incertidumbre que está más o menos acotada y que puede ser tratada dentro de la teoría de la probabilidad. Tal vez esto no se conoce mucho, pero la formulación matemática de la modelación catastrófica nace en 1903, cuando Philip Humbert propone lo que hoy llamamos teoría de ruina. Y por allá en 1919, Harald Kramer hace la formalización de esa teoría de ruina, y es de hecho una de las cosas, digamos, que se trabajan dentro de las matemáticas financieras como una teoría, digamos, debidamente tratada y formalizada y en la cual fundamentamos toda la evaluación del riesgo, ¿cierto? Pero ¿qué pasa cuando tratamos de incorporar en los modelos algo que se salga dentro del enfoque de la teoría de la probabilidad? La teoría de ruina está indexada totalmente en la teoría de la probabilidad. ¿Listo? O sea, necesito una incertidumbre de alguna manera acotada y que sea representable por medio de distribuciones de probabilidad. Cuando metemos cosas como el cambio climático, por ejemplo, ¿cierto? Donde yo ya no sé realmente qué va a pasar, no tengo datos, no puedo aplicar ningún tipo de estadística sobre lo que supuestamente va a pasar en el 2050, ¿cierto? Estoy en una condición de altísima incertidumbre. Pero no solo el cambio climático, muchas veces interesa, ¿cierto?, hacer el seguimiento, por ejemplo, al desarrollo de una ciudad. Ahí ustedes ven el desarrollo de Bogotá y muchas veces a uno le preguntan, oiga, ¿y qué va a pasar con Bogotá en el 2050? No en términos de clima, sino en términos de exposición. Y además, peor aún cuando uno dice, bueno, ¿y cómo va a cambiar la vulnerabilidad de esa exposición? Son elementos que tienen altísima incertidumbre y que ya no son representables dentro de la teoría de la probabilidad. Entonces, desde una visión como del corazón y de las entrañas, si me permiten esa expresión del modelo, quisimos empezar a mirar cómo caracterizar de manera apropiada esas variables que tienen incertidumbre profunda. Pues claro, la teoría de la probabilidad pues, es hoy en día el fundamento de todas estas cosas, está muy bien, pero resulta que en una revisión de literatura se encuentra otro tipo de teorías como la teoría de conjuntos difusos, donde las variables se representan con funciones de pertenencia, o cosas como la teoría de evidencia de Dempster-Shafer, los cuerpos de evidencia, las cajas de probabilidad y la probabilidad imprecisa definida por Wally en el 91, cosas como la teoría de Infogap, los intervalos con límites difusos, una serie de cosas que no son sacadas del sombrero, son teorías formales que en diferentes campos de aplicación se han podido, digamos, trabajar, pero que están formalmente definidas en términos matemáticos. Y también se empieza uno a dar cuenta, ¿cierto? Esto lo va llevando uno poco a poco, a que existe una teoría general que las agrupa todas. Se llama la teoría de conjuntos aleatorios, que es lo que le da el nombre a la ponencia de hoy, ¿cierto? Esta teoría de conjuntos aleatorios ya tiene, digamos, algunas décadas de desarrollo desde el punto de vista matemático. Formalmente está muy bien definida. Es una cosa, digamos, que es como, imagínenselo así, es como una sombrilla general, es como una teoría de mayor jerarquía. La teoría de la probabilidad, por ejemplo, con toda su complejidad y todo su desarrollo, es como un caso particular dentro de la teoría de conjuntos aleatorios. ¿De acuerdo? Entonces permite una formulación en la cual, a diferencia de la teoría de la probabilidad, donde yo tengo variables que pueden tomar valores puntuales, tal vez es como la mejor ilustración que puedo encontrar. En teoría de conjuntos aleatorios, las variables pueden tomar valores de conjunto. Y eso cambia totalmente las cosas, ¿cierto? Y nos permite incorporar todo tipo de estructuras de incertidumbre dentro del modelo y operar con ellas. Es una herramienta matemática poderosísima para precisamente fundar toda la teoría de ruina en este tipo de, digamos, de desarrollos. Entonces voy a tratar de explicarlo aquí muy rápido. No se ve muy bien la sombrita, pero no. Imagínense que tenemos
un espacio de probabilidad dentro del cual tenemos un espacio de muestreo de lo que nos interesa mirar. Y vamos a generar un conjunto que le vamos a llamar el conjunto potencia de este espacio de muestreo, donde están todos los subconjuntos que lo componen, que van a ser esos cuadrados azules, ¿cierto? Y que son los elementos de ese espacio de muestreo, ¿cierto? Los elementos en estos espacios de muestreo no son puntuales, sino que son conjuntos, porque estamos en teoría de conjuntos aleatorios. Bien. Entonces eso nos define lo que llamamos el espacio focal, y vamos a generar un evento cualquiera, de cualquier cosa, que va a ocurrir ahí dentro de ese espacio de muestreo. Entonces vamos a empezar a ver bajo qué condiciones se da la ocurrencia del evento bajo. Por ejemplo, para este elemento focal, ¿cierto? Que pertenece a X, pertenece al espacio de muestreo, o sea, es parte de su conjunto potencia. Como no hay intersección entre estos dos, entonces el evento A no ocurre. Listo, basta. Con este otro tampoco. Entonces ahí me marca un ejemplo de una condición muy clara. Si defino un elemento focal aquí, ¿cierto? Que pertenece al espacio de muestreo, en este caso, la ocurrencia de este elemento focal implica la ocurrencia del evento A. Entonces, el evento A está ocurriendo. En este caso también. Pero como los elementos del espacio de muestreo X no son puntos, sino que son conjuntos, entonces pueden pasar unas cosas raras que son las siguientes. ¿Qué pasa si el elemento con el cual estoy mirando es este? Entonces aquí no es claro si el evento va a ocurrir o no, porque yo tengo una intersección parcial entre el elemento focal y el conjunto A. Y este es otro ejemplo, ¿cierto? Entonces tengo una situación como intermedia en la cual puede o no ocurrir el evento A dada la ocurrencia de un elemento focal. Y eso marca una diferencia muy importante, porque entonces existe una característica para la ocurrencia de A, y es que yo tengo una probabilidad inferior, es decir, una probabilidad dada por la ocurrencia de todos los elementos focales que necesariamente garantizan la ocurrencia del evento A, y una probabilidad superior que está asociada a la ocurrencia de los elementos focales para los cuales A puede o no ocurrir. ¿De acuerdo? Y entonces la probabilidad de ocurrencia de este evento A ya no la puedo medir como un número, sino que tengo un valor inferior y un valor superior, y entonces entré en el mundo de la probabilidad imprecisa. ¿De acuerdo? Como estamos en el mundo de la probabilidad imprecisa, y ya ahora sí lo trasladamos a la evaluación del riesgo, ¿cierto? Ahí ustedes van a ver la formulación. El espacio de muestreo ahora es un espacio de pérdidas, los elementos focales pues son eventos de pérdida, y el evento A pues es, digamos, la posibilidad de exceder una pérdida cualquiera, ¿cierto? $1.000 millones por huracanes en tal parte del mundo, en una ciudad, en una refinería o alguna cosa así, ¿cierto? Entonces, ese evento ahora tiene una determinada tasa de excedencia, ¿cierto? La pérdida, pero que está, si lo indexamos a la teoría anterior, nos define una tasa de excedencia inferior y una tasa de excedencia superior, y por lo tanto esa métrica fundamental, que es la tasa de excedencia, que construye la curva de excedencia de pérdidas, de la cual hemos hablado mucho ya aquí en este congreso, ya no es una, sino que son dos, una inferior y una superior, descritas de esta manera. Entonces, cuando se hace la evaluación del riesgo, sí que llegamos a una curva de excedencia de pérdidas, pero es una curva de excedencia de pérdidas imprecisa, ¿de acuerdo? Porque lo máximo que yo puedo estimar son los límites inferior y superior de la métrica. Y como de esta se deriva todo lo demás, es por eso que a lo largo de esta conferencia les hemos mostrado este estilo de resultados, en donde, en función, por ejemplo, de cómo algo tan incierto como el cambio climático modifica el riesgo, pues las métricas a las que estamos acostumbrados, como la pérdida no esperada, la pérdida máxima probable, etcétera, etcétera, se vuelven métricas de intervalo, ¿cierto? Porque es lo mejor que podemos estimar ante la altísima incertidumbre, por ejemplo, del cambio climático. Y de esa manera es como, tal vez, la formulación más general que podemos tener hoy en día, y también la más transparente, para incorporar este tipo de variables que, recordemos, no son representables desde la teoría de la probabilidad, pero sí lo son desde la teoría de conjuntos aleatorios. Eso es.